Ignora la realidad. Es una frase que seguramente has escuchado muchas veces en enseñanzas metafísicas, pero si has intentado hacerlo, probablemente te has dado cuenta de que no es tan fácil ignorar algo que ves, sientes y enfrentas todos los días. Hoy quiero compartirte una enseñanza de un curso de milagros que te ayudará a comprender lo que realmente significa ignorar la realidad y cómo esta comprensión puede ser la clave para hacerlo de forma cada vez más fácil y natural, hasta comenzar a ver la realidad que jamás querrás ignorar. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Se dice que para crear una nueva realidad tenemos que dejar de darle tanta atención al mundo de los sentidos, a lo que vemos afuera, a lo que escuchamos, a lo que parece estar ocurriendo externamente, especialmente cuando eso que vemos no coincide con lo que desearíamos ver. Y si ya llevas tiempo explorando las leyes metafísicas, probablemente sabes por qué. Cuando dejamos que nuestra atención se pose constantemente en la realidad externa, permitimos que esa realidad determine cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos y finalmente el estado interno desde el cual seguimos creando más de lo mismo. Pero más importante aún, cuando lo único que consideramos real es el mundo externo, vivimos atrapados en una ilusión de separación que alimenta pensamientos de culpa, miedo y carencia. Y entonces la vida se siente como una búsqueda constante de seguridad y aprobación, una lucha por conseguir afuera todo lo que creemos que nos falta. Por eso Neville Goddard hablaba de retirar nuestra fe del mundo de los sentidos y ponerla en lo invisible. Pero aún entendiendo esto, hacerlo puede resultar difícil, porque desde niños hemos sido entrenados para dejar que nuestro estado interno responda a lo que observamos afuera. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que otros nos dicen, lo que el entorno nos confirma, lo que nuestros sentidos parecen demostrar una y otra vez. Pero, ¿y si eso que llamamos realidad no fuera real? Los avances de la física moderna nos van demostrando que nada es tan sólido allá afuera. Pero ese no es el tema de este video porque ya lo hemos visto en videos anteriores. Lo que hoy quiero compartirte es la comprensión metafísica que nos ofrece un curso de milagros sobre la verdad o la ilusión de eso que llamamos realidad. El curso nos invita a cuestionar lo que vemos, a entender por qué parece tan real para nosotros y por qué a la mente le resulta tan difícil ignorar la realidad. El curso de milagros nos dice: verás aquello que deseas ver. Es decir, que tenemos la capacidad, a través de nuestro deseo, de distorsionar la realidad y fabricar ilusiones. Pero también nos dice que esas ilusiones o sueños parecen muy reales para nosotros porque así lo deseamos. Dice: el mundo es una ilusión. Los que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones, hasta que se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí. Y eso precisamente es lo que significa despertar. Y si estás viendo este video es porque tu camino al despertar ya ha comenzado, sea hace poco o hace tiempo. Has empezado a darte cuenta de que este mundo es una experiencia que estamos teniendo dentro de una especie de sueño y que hay una realidad más allá de todo lo que parece pasar en esta experiencia. Has empezado a distinguir entre el personaje, ese yo pequeño, condicionado desde niño por la programación del mundo, y esa parte de tu mente que permaneció en la verdad de tu ser, que nunca se separó de su fuente, tu ser superior, tu yo soy. Ahora, algo muy importante es que el curso nos dice que en el proceso del despertar no debemos adoptar caminos extremos, porque si nos perdemos en el mundo, sufrimos. Pero si renunciamos al mundo mientras todavía lo creemos real, también sufrimos. Por eso es tan importante aprender a atravesar conscientemente este proceso del despertar. El curso nos habla de un camino en el que, sabiendo que lo que está allá afuera es una ilusión que todavía parece aferrarse a nosotros, elegimos dar paso a la verdad para que se vaya revelando en nuestra mente cada vez más, iluminando esas partes de nuestra mente que todavía se encuentran atrapadas en la ilusión. Entonces no es necesario desconectarnos del sueño, pero sí empezar a reconocerlo como tal. Y a partir de esta decisión
y a través de sus prácticas, el curso nos lleva a ir descubriendo lo que llama el mundo verdadero. Y a medida que lo hacemos, empezamos a conectar con nuestros verdaderos pensamientos, que son muy distintos a los pensamientos de la mente condicionada. Son pensamientos que no se alimentan de la realidad externa, sino de la verdad que yace más allá de toda expresión, del todo que lo contiene todo. Y al hacerlo nos recuerda nuestra unidad con ese todo y nuestro verdadero poder. Eso es lo que Neville Goddard llamaba entrar en el silencio para conectar con el yo soy. Ese estado puro del ser en el que recuerdas que eres la conciencia que imagina y experimenta todo, el soñador del sueño. Y entonces comienzas a darte cuenta de lo insustancial de eso que llamabas realidad. Comprendes que no era más que una proyección de la mente y que tú, como el soñador, puedes elegir lo que vas a experimentar dentro del sueño. Ahora, un curso de milagros también nos ofrece una clave muy importante para entender por qué, aún sabiendo todo esto, se nos hace tan difícil soltar la creencia en la ilusión o ignorar esa llamada realidad. Nos dice que hay un mecanismo que usa nuestra mente condicionada desde el sistema de pensamiento del ego para invertir el principio de causa y efecto y así mantenernos atados al juego de la ilusión, donde cedemos nuestro poder creador y olvidamos temporalmente quiénes somos en verdad. Y ese mecanismo es el juicio. Un curso de milagros nos dice que el juicio no solo drena constantemente nuestra energía porque mantiene la mente dándole vueltas una y otra vez a la misma situación, sino que también nos desconecta de la verdad y por lo tanto de nuestro poder creador. Porque cuando juzgamos algo, no solamente estamos dirigiendo nuestra atención hacia esa llamada realidad, sino que además le estamos dando cualidad de causa a lo que simplemente es un efecto. Y es precisamente eso lo que nos mantiene atados al juego de la ilusión, porque nos impide dar ese paso atrás para observar, para mirar lo que ocurre simplemente como una proyección, como un efecto, como algo que nuestra mente ha fabricado y sobre lo cual tenemos control y no al revés. La explicación metafísica que nos da el curso de milagros sobre por qué el juicio nos ata a la ilusión es muy profunda. Nos dice que los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve únicamente los aspectos positivos de aquello que juzgamos, ya sea en nosotros mismos o en los demás. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto permanece en tu mente porque ha sido percibido. Por eso el juicio no nos permite ignorar la ilusión ni verla por lo que realmente es. El curso nos dice que es un error creer que los juicios que emitimos no tienen ningún efecto, porque eso solo podría ser verdad si también creyéramos que aquello contra lo que hemos juzgado no existe. Y obviamente no creemos eso porque si no, no lo habríamos juzgado. Y al final, como dice el curso, no importa si nuestros juicios son acertados o no, porque en cualquier caso seguimos depositando nuestra fe en lo irreal. Entonces, en lugar de juzgar, ¿cómo debemos responder a esa llamada realidad que percibimos? Ir más allá del juicio nos lleva a la aceptación. Pero aceptar no significa aceptar esa situación como realidad. Significa aceptarla por lo que es. La proyección de una culpa, un miedo, un resentimiento, es decir, el reflejo de lo que el curso llama un pensamiento de no perdón que todavía llevamos dentro. Y ahí ocurre un cambio muy importante. La mente deja de irse hacia el juicio de la expresión externa, la persona, la situación, el conflicto, la apariencia, y empieza a abrirse a reconocer el pensamiento de no perdón que la proyectó. Y esto es poderosísimo, porque muchas veces la resistencia a hacer esto es lo que nos mantiene proyectando situaciones dolorosas, conflicto, escasez, desamor. Pero en el instante en que comprendemos que la situación no tiene realidad por sí misma, incluso que el pensamiento que le dio lugar tampoco pertenece a nuestra mente recta, dejamos de juzgarla, de ponerle resistencia, y soltarla empieza a volverse mucho más fácil y natural. Entonces podemos reconocer ese pensamiento de no perdón sin juzgarnos por tenerlo, porque sabemos que no vino de nuestro ser verdadero, vino de la mente condicionada, de la ilusión de separación,
del sistema de pensamiento del ego que no es real, porque como el curso enseña, lo único real es el amor. Y desde ahí se vuelve más natural dejar de juzgarnos, dejar de juzgar a los demás, dejas de juzgar la situación y dejar de resistir la emoción que aparece. Y cada vez que respondemos de esta manera, surge una sensación de paz muy profunda, que resulta de permitir que la verdad vaya iluminando esas partes de nuestra mente que todavía permanecían atrapadas en la ilusión. Por eso el curso nos dice que el único uso que realmente debemos hacer del juicio es discernir entre la verdad y la ilusión, es decir, entre lo que realmente tiene valor y aquello que falsamente estamos valorando. Entonces quizás debamos precisar mejor la manera en que expresamos esta enseñanza de ignorar la realidad. Entender la palabra realidad como percepción y entender que ignorar significa no darle valor. Es decir, no dar valor a la percepción o no llamar verdad a la ilusión. Y desde ahí podemos hacer lo que el curso nos invita a hacer para realmente transformar nuestra experiencia en el mundo. Elegir de nuevo. Elegir una nueva percepción. Ya no desde la mente condicionada, sino desde lo que el curso llama la mente recta. Esa parte de nuestra mente que recuerda su unidad con el Creador. Y es así como empieza a transformarse el sueño mientras vamos despertando a la verdad. Entonces, te invito a poner esto en práctica. Si en algún área de tu vida estás viendo conflicto, carencia o desamor, una situación familiar difícil, problemas en tu relación de pareja, limitaciones económicas, frustración en el trabajo, problemas de salud física o mental, o cualquier otra expresión en el mundo que te esté causando sufrimiento o sensación de limitación, te invito a ignorar la realidad en ese sentido. Reconoce que lo que percibes es una proyección de tu mente, un sueño en el que tu mente está participando y que su causa no está afuera, sino en tu estado interno. Y ábrete a reconocer el miedo, la culpa, el resentimiento, es decir, el pensamiento de no perdón que esa percepción te está reflejando. Este reconocimiento, nos enseña el curso, es el primer paso para liberarnos y poder elegir de nuevo. Elegir que la verdad corrija los errores en nuestra mente y sane nuestra percepción. Y quiero dejarte una enseñanza muy poderosa de un curso de milagros que puedes recordar y usar cada vez que te sientas atrapado, atrapada en una percepción de miedo, conflicto o sufrimiento. Y es esta. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. Trata de repetir esto cada cierto tiempo hasta que empieces a sentir una sensación de alivio, porque en el instante en que elegimos ver de otra manera, el sueño también empieza a transformarse. Y esa decisión es el verdadero perdón, la decisión de no darle realidad a lo que no tiene causa en la verdad. Y en ese cambio de percepción ocurre lo que el curso llama el milagro. Y aunque seguimos en el sueño, esos sueños empiezan a transformarse porque a medida que tu mente se libera del miedo, la culpa y el juicio, empieza a dar lugar a una experiencia mucho más armoniosa, más pacífica y más plena. En palabras del curso, los sueños de miedo se convierten en sueños felices a medida que vamos despertando a la verdad. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a sellarlo, a firmarlo y compartirlo, escribiendo en los comentarios: elijo el amor y la verdad como mi realidad. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones. Y si puedes y si quieres apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marce Luz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.